sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿A quién le vamos a preguntar? Joana, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? Vimos anteriormente el compromiso de asistir a los cultos o las reuniones que la iglesia programe. Terminamos ese tema e iniciamos otro. Las responsabilidades que tenemos como miembro de la iglesia, muy bien, faltó un pelito para el moño. Estamos hablando del cultivo de la comunión cristiana. El cultivo de la comunión cristiana. Y hoy vamos a continuar con ese tema. Y hay un pequeño... El cultivo de la comunión cristiana, leíamos primera carta de Juan capítulo 1, del 3 al 8, allí se nos habla de la necesidad que tiene todo creyente, o la obligación, diríamos mejor. Ajá. Que se abrió 2 veces. No, mentira, se abrió una vez. Mientras yo resuelvo aquí este asunto, parece que se hubiera desconfigurado el teclado. Bueno. El cultivo de la comunión cristiana es una responsabilidad de todo creyente promover la comunión con sus hermanos. Y lo que nosotros vimos la semana pasada es un texto de 1 Corintios, capítulo 12, donde se nos enseña la perspectiva que tiene Dios de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es como un cuerpo. La iglesia es como un cuerpo. Y revisamos el texto de 1 Corintios 12. Estuvimos en Efesios 4:4 e intentamos abordar Efesios 4 del 11 al 16 y quedamos allí. Ojo, estamos en el cultivo de la comunión cristiana. Cultivo de la comunión cristiana. Es un deber de todo miembro de la iglesia, bueno, de todo creyente es un deber promover, buscar la comunión con los demás miembros o hermanos de la iglesia. Efesios 4 del 11 al 16 nos dice que Dios dio dones hombre a la iglesia, ¿sí? Para edificar. ¿A quiénes? A los santos. A fin de, versículo 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son perfeccionados? Es decir, ¿quiénes son capacitados? ¿Quiénes son equipados para la obra del ministerio? Los santos. O sea que es una responsabilidad corporativa de la iglesia, ¿sí? Llevar a cabo la obra del ministerio, no únicamente de los líderes o del pastor, sino de toda la iglesia. La obra del ministerio, como dice Pedro en su primera carta, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según el don que ha recibido. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos capacita a través de dones, hombre, pastores, maestros, evangelistas, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que cada día tengamos más claro qué es lo que la Biblia enseña, nos apeguemos a ella y en la iglesia no haya ningún tipo de diferencia o división respecto a lo que Dios enseña en su palabra. Por eso nosotros somos confesionales. Buscamos que todos los miembros de la iglesia, los asistentes a la iglesia, tengamos un mismo sentir, una misma manera de pensar respecto a lo que Dios enseña en su palabra. El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito es que seamos como Cristo. Estamos acá en esta tierra con un propósito. ¿Cuál? Llegar a ser como Cristo lo más posible. Seremos como Cristo, no en su plenitud, sino con un cuerpo glorificado, sin relación con el pecado, ¿sí? Porque ser como Cristo equivale a ser Dios. Nosotros nunca vamos a ser Dios. Pero sí en sus características, en cuanto al cuerpo glorificado, en cuanto a que no tiene relación con el pecado, vamos a llegar a ser cuando Él vuelva por segunda vez. Mientras tanto, tenemos que buscar eso, ser como Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Nos capacitamos en la iglesia para que ya no seamos como los niños que usted le dice que afuera está el loco robando niños y el niño le da miedo y no sale. Usted le dice al niño que los cerdos vuelan y el niño se la cree. Usted le dice al niño que si se pone una cobija, se la amarra al cuello y se tira, va a volar como Superman, el niño se lo cree. Usted le dice a un niño que no es niño, sino niña, como estaban promoviendo hoy, y el niño se lo va a creer. Pero la Biblia dice que no debemos ser como niños, sino que tenemos que... Porque los niños son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces viene alguien de afuera o viene ahora que están los sistemas de información, las tecnologías de información en auge, y una persona ve un video en YouTube donde hay alguien que dice que Jesús no es Dios y se lo creen. Y se ponen a ver esos videos de las raíces hebreas y que tenemos que volver a nuestras raíces y que tenemos que practicar estas cosas y estas otras y se lo creen. Que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que vestirnos de cierta manera, que tenemos que celebrar ciertas ceremonias y se lo creen. ¿Por qué? Porque son niños. Que Dios no es trino y se lo creen. Y hoy están acá, hoy están allá, llevados por cualquier viento de doctrina. Y ojo que estamos hablando de la comunión. O sea, Dios nos ve como un cuerpo en el que todos tenemos que servirnos unos a otros según el don que hemos recibido, con el propósito de ser perfeccionados y cada día parecernos más a Cristo, para que seamos estables y seguros en la fe, en lo que hemos creído. Llega el testigo sin Jehová, toca la puerta de la casa a decirles que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza, y se la creen. Porque abrieron la Biblia y citaron un versículo. Pero es que me citó la Biblia. Sí, pero es que la Biblia tiene una manera de interpretar. Hay reglas de interpretación. No es que mira, aquí dice, David, Jonatán amó a David. Eran homosexuales. Eso se enseña en ciertos círculos. Por la Biblia dice que David amó a Jonatán como a sí mismo, entonces era que eran homosexuales. O que Jesús tiene un discípulo amado porque Jesús era homosexual. O que Pablo dice, saludaos con ósculo santo, porque en la iglesia está permitido que haya homosexuales, porque si no, Pablo no diría que tenemos que darnos besos. No. O sea, eso tiene un contexto, un propósito, y eso es lo que esa es la labor de nosotros los creyentes. Equiparnos para poder interpretar la Biblia correctamente. No, pero es que yo vi un youtuber que dice esto y lo otro. No, hermano, es que, como dicen por ahí, el papel aguanta todo. ¿Es que ustedes creen que los mormones en qué se basan? ¿En la Biblia? Pero la tuercen.
Y yo tengo que estar equipado para ello. Los adventistas en la Biblia, pero la tuercen. El testigo sin Jehová en la Biblia, pero la tuerce. El católico romano en la Biblia, pero la tuerce. El arminiano en la Biblia, pero tiene una perspectiva, un prejuicio teológico que le impide interpretar la Biblia correctamente. Nuestro deber es equiparnos para poder interpretar este libro correctamente y no ser llevados por doquier como por cualquier viento de doctrina. Usted ha visto cuando el viento sopla, ¿qué sucede con las hojitas muertas? La hojarasca se la lleva para un lado y sopló para el otro y se la llevó para el otro lado. ¿Por qué? Porque hay hombres impíos que utilizan estratagemas, artilugios, estrategias, engaños para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Está hablando en plural, ¿no? Crezcamos todos, ¿quiénes? La iglesia, no en la casa viendo internet. De quien todo el cuerpo bien concertado, habla de un cuerpo bien concertado, firme, cohesión y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿sí? Unido entre sí. ¿Por qué? Por todas las coyunturas. ¿Y qué hacen esas coyunturas? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién? El cuerpo. Cuando los miembros de la iglesia tienen comunión, va a hablar de las coyunturas son las articulaciones, ¿sí? ¿Qué es una articulación? Pues una unión de dos huesos, eso es una articulación. Tiene la facultad de generar un movimiento, ¿sí? Una respuesta mecánica, ¿sí? Una articulación. Mire, experimentenlo, uno mueve el dedito, aquí hay una articulación, acá hay otra articulación, la falange, falangina, falangeta, los huesos del metacarpo, ¿sí? Ahí hay articulaciones. Aquí la muñeca con el, ¿cómo se llama este hueso? El húmero. No, el radio y el cúbito. Estos dos huesitos, ¿cierto? Hay una articulación acá y aquí se mueve. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Unión, ¿sí o no? Unión, cuando una persona se disloca un hombro, ¿qué pasa allí? Se lo luxa. Una luxación en un hombro quiere decir que hubo una separación entre los huesos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que acomodarle el huesito, ¿sí? Se va al profesional de la salud. Si no hay plata, al sobandero. El sobandero le acomoda el hueso o lo deja peor. Una de dos. Pero hay una unión en el cuerpo, ¿sí? Hay una unión en el cuerpo. Hay personas que tienen problemas en los ligamentos, en las rodillas, y la rodilla está ahí como sueltica, ¿sí? Pero se la acomodan, ¿sí o no? Se me salió la rodilla, ahí me la acomodo otra vez, porque no la puede dejar así. No la puede dejar así porque ya tiene una función, es un miembro del cuerpo. Y él utiliza aquí el sistema esquelético y el sistema muscular del cuerpo para presentarnos una metáfora de lo que es la iglesia. La iglesia tiene varios miembros, esos miembros están unidos. Entonces hagan de cuenta que cada uno de ustedes es un huesito dentro del cuerpo. Yo soy la tibia, yo soy el peroné, yo soy el calcáneo, yo soy el fémur, yo soy uno de los huesos de la cadera, el ilión, el isquión, yo soy una costillita, yo soy la clavícula.
yo soy un huesito del cráneo, yo soy un huesito de la columna vertebral y cada uno está unido al otro. Cuando hay un problema en la columna, ¿sí? Y una de las vértebras se sale de su lugar, ¿qué sucede? La felicidad, ¿cierto? Ay, qué felicidad, tengo una desviación en la columna. No, problemas serios. Entonces, cada uno de nosotros viene siendo un huesito dentro del sistema esquelético de Cristo, del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función y tiene que estar unido al otro. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que estar unidos el uno al otro? Dice, ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Yo no le voy a decir al hermano Cheo, no le voy a pedir el favor de que, un ejemplo, de que yo estoy en una necesidad de decirle hermano Cheo, ¿verdad que usted me puede ayudar a llevar a esta nevera a tal lado? Porque es que él no tiene carro. ¿Cómo me va a ayudar? En la moto, en la Bigui no cabe. ¿Sí? Es un ejemplo. Cada uno ayuda según la actividad propia, según sus capacidades, según lo que Dios le ha dado y según aquel don con el que Dios lo ha dotado. Entonces, nuestro deber es mirarnos en el espejo y empezar a ver qué don me ha dado Dios. ¿Qué don me ha dado Dios? Y no vayan a ser como cierto pastor en una iglesia donde yo estaba, que decía, el único don que tiene Boris es don Boris. No, todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Y ese don, puesto al servicio del cuerpo de Cristo, va a hacer que el cuerpo se una. Se una. Qué bonito es cuando los hermanos nos reunimos a hacer algo y el uno hace una cosa, el otro hace otra, el otro hace otra. Y no como cierto hermano en una congregación donde yo estuve que nunca podía servir. El hermano Javier se acordará de él, yo creo su nombre empezaba con S. Ah, conmigo no cuenten. Siempre era el mismo, conmigo no cuenten, un anciano, pero nunca se podía contar, conmigo no cuenten. Ah, eso sí, en reunión de iglesia metía la cucharada, hablaba, decía, opinaba. Para eso sí tenía, la lengua sí le funcionaba. Creo que el cerebro casi no, porque bien testarudo que era el viejito. Pero vamos a hacer esto, hermano S. Aquí tenemos varios con el mismo nombre, tocayos de él. No quiero decir que sean iguales, sino para darle una pista. Hermano S, vamos a hacer tal cosa. El Día de las Madres, hermano, mire, vamos a hacer un almuerzo. Los caballeros hacíamos el almuerzo de las madres. Y usted, a ver si usted nos puede colaborar en la preparación. No, conmigo no cuenten. Pero a la reunión de iglesia iba sin falta y metía la cucharada en todo. Era el que alargaba la reunión de iglesia con el color del bombillo, la escalera por fuera o por dentro, si se destapaba la cloaca o no se destapaba. Hombre, hay que hacer una reunión para preguntar si se destapa la cloaca. Pues claro que no. Se destapa y punto. ¿Sí o no? Pero hay gente que le gusta generar controversia. Ahí les cerramos el paréntesis de historia de la iglesia. Gracias a Dios no era aquí. En esta iglesia, Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia, se espera que cada uno de sus miembros luche por el bien de todo el cuerpo. Los miembros deben tratar activamente de familiarizarse con los demás, de manera que puedan obrar mejor los unos por los otros y ayudarse materialmente si fuera necesario. Pues ¿cómo voy yo a orar por un hermano si no lo conozco? Venga, el hermano ese, el del carrito blanco, el que viene con la señora, ¿cómo es que se llama? Una que es amiga de Marcela, ¿cómo es que? Es como dicen en Cali, no jodas. ¿Verdad? El hermano, el de carrito blanco. Pues, vamos a orar por el hermano Arley, apréndase el nombre. Vea, hermano, usted es chistoso, pero, vea, hermano,
Ha pasado, no con el hermano Ali, pero venga, venga, el flaquito este, el flaquito este, el flaquito este tiene nombre, ¿sí? Y ni siquiera los nombres nos aprendemos, algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunas personas no es que yo, porque no has buscado la comunión con tus hermanos. Yo les apuesto que se saben el nombre de la mamá, el nombre de los hijos, eso sí se lo saben, y el de los hermanos en la carne. Y ayudarse materialmente si fuere necesario, si fuere necesario. Si fuere necesario. Hermano, es que resulta, hermano, que necesito un préstamo. ¿Por qué? No, porque es que tengo ganas de comprarme un aire acondicionado. Hermano, eso no es una necesidad, eso es un lujo. No es una necesidad. Nadie se ha muerto por no tener aire acondicionado. De hecho, el aire mío desde anoche no prende y mira, aquí estoy, no me morí. Llovió y después de que paró el aguacero, eso no quiso prender más. Y mire, no, aquí estoy. No es una necesidad, es un lujo. Yo le digo, si yo les pregunto, alcen la mano a todos los que tienen aire acondicionado acá, habrá uno o dos que no tienen. Hermano, es que tengo ganas de comprarme una motico, a ver si, eso no es una necesidad, hermano. Necesidad es comida y techo. Eso es una necesidad, hermano, no tengo para comer, porque la cosa está difícil. No consigo empleo, o me botaron del trabajo, cometieron una injusticia, no me dieron mis prestaciones, se están haciendo los locos, o estaba trabajando en una empresa de esas que hacen contratos de 2 meses, me botaron y me tienen esperando, y yo meto hojas de vida en nada. Eso es una necesidad. Hermano, tuve un accidente, mi hijo tuvo un accidente, no tiene seguro. Necesito llevarlo al médico, eso es una necesidad. Pero comprarse un aire acondicionado, comprar un carro, comprar una moto, comprar una bicicleta, eso no es una necesidad. La necesidad de la Biblia las establece con 2 palabras. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Punto. Sustento, comida. Abrigo, techo y ropa. Así de sencillo. Lo demás no es necesario. Hablamos de necesario para vivir, ¿sí? Puede que alguien no pueda vivir sin un PlayStation 5, no es que o sin un celular, es que se me dañó el celular, hermano, pues es que nadie se ha muerto de eso. Necesidades, comida, techo y vestido. Esos son necesidades reales, básicas, sin las cuales una persona no puede vivir, y esas son las ocasiones en las que nosotros debemos ayudarnos materialmente. Bueno, pero es que yo quiero ayudarle al hermano X a que se compre el teléfono que se le dañó. Ah, listo, hermano. Porque solo Dios es el Señor de la conciencia. El pastor no es el Señor de la conciencia, solo Dios. Pero que sea en el uso de su libertad cristiana. ¿Sí o no? Yo en el uso de mi libertad cristiana quiero ayudarle al hermano X a que se compre un iPhone. Hermano, es su dinero, usted verá qué hace con él, Dios lo ha bendecido y si usted en el corazón Dios le colocó ese sentir, hágalo. Pero debe saber y entender que eso no es una necesidad. Mi deber es enseñar lo que la Biblia dice. Pero si alguno quiere ir más allá en cuanto a lo bueno, es su libertad cristiana. ¿Sí? Acá no estamos para prohibirle a nadie nada, estamos para enseñar los principios bíblicos y cada quien hace uso de su conciencia como Dios lo guíe, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer en la práctica para cultivar mejor la comunión entre los miembros de la iglesia, hermano? Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hagamos un asado, hagamos una piscinada, una pijamada. ¿Será? Bueno, vamos a ver. Primero, debemos luchar por el bien de todo el cuerpo. Primera los Corintios 12, 25 al 26. Debemos luchar porque es una lucha. El servirle a otro o acercarme a otro implica un esfuerzo. Lo más fácil en este mundo es quedarse en la cama descansando solo sin que nadie le friegue la vida a uno.
Es lo más chévere. Ahora, levantarme de la cama, ponerme en movimiento, en acción para ir a acercarme a un hermano, visitarlo, llamarlo por teléfono, servirle, colaborarle, eso implica ¿qué? Una acción, un esfuerzo. No es fácil, por eso debemos luchar. Además que Satanás, pues el propósito de Satanás es destruir la iglesia y va a hacer todo lo posible porque en la iglesia no haya comunión, no haya cercanía entre los hermanos. Del 25 al 26, 12, 25 al 26, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, los demás miembros se ponen contentos. Ay, el hermano, el creído de la iglesia, lo echaron del trabajo. Qué bien, eso le pasa por creído. Así se ha creído, se ha nacido de nuevo, es mi hermano. Lo que pasa es que Dios todavía está orando en él. Hay personas que ser creído no quiere decir que sea hijo de Satanás, sino que Dios necesita, hay una necesidad de que Dios continúe su obra en él, ¿cierto? Desavenencia significa divisiones, ¿sí? Para que no haya divisiones en el cuerpo. Versículo 25. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se llenan de envidia. ¿Eso dice? No, Cristian compró carro y, bueno, y yo, mire, yo no hay bicicleta. Ay, señor, ¿y por qué? ¿Acaso es que él que tiene qué o qué? ¿Tiene corona? Yo trabajando y mire, no tengo carro todavía con este mismo perol de moto. No, yo tengo que alegrarme porque el hermano haya comprado carro. Si Dios se lo dio, tenemos que, y esto es duro, ¿no? Pero tenemos que empezar a ver que cuando un hermano recibe honra o una bendición de Dios, se está cumpliendo ¿qué? La voluntad de Dios. Si yo me duelo, me lleno de envidia porque un hermano compró una casa, construyó un tercer piso, le está yendo bien, compró un carro, una camioneta, pues yo me estoy en cierta manera rebelando contra la voluntad de Dios, porque si a Dios se le dio la gana de bendecirlo, ¿quién soy yo para rechazar esa voluntad? Bueno, Señor, sí, amén, Señor, tú lo estás bendiciendo. Eso sí, que siga viniendo a la iglesia, ¿no? Porque si Dios lo bendice y no vuelve, pues, eso es un juicio. Cuando Dios bendice a una persona, Dios a veces usa la bendición para juzgar a una persona. Personas que Dios los bendice y si te vi no me acuerdo. Y ese es el peor juicio. Cuando una persona que se aparta del evangelio, entiéndase, que nunca nació de nuevo, pero que estuvo en una iglesia un tiempo, llamémoslo apóstata. Una persona apóstata le va bien en todo. No, mire, esa persona todo lo que hace le sale bien. Y Dios lo está bendiciendo. Ah, hermano, agárrense. Hay que temblar, porque eso es un indicador veraz, visible, de que esa persona está bajo el juicio de Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida es apartarse de Dios y que le vaya bien. Ese es el peor juicio de Dios. Porque cuando un hijo de Dios se aparta, entiéndase, entra en un periodo de carnalidad. Hermano, juguete es lo que viene, correa, disciplina, porque es hijo de Dios y Dios lo que quiere es a través del castigo traerlo nuevamente a la comunión. Pero cuando una persona que profesa ser creyente se aparta y empieza a irle bien en todo, eso quiere decir que es un apóstata. Mire, esa persona se apartó de la iglesia, montó una empresa y lo más de bien y todo lo que hace le sale bien y todo, mejor dicho. No necesita a Dios por ningún lado porque todo le sale bien. Ah, preciso. No necesita a Dios. Y ese es un castigo muy grande. Continuemos. Debemos procurar familiarizarnos con los demás miembros del cuerpo. Hechos 2:46. ¿Debemos qué? Procurar. Pregunta, ¿qué es procurar? ¿Qué es procurar? A ver, ¿a quién le preguntamos?
Luis, ¿qué es procurar? Así, cuando usted oye procurar, pero Luis, mire, procure portarse bien, Luis, procure que la soldadura le quede bien pulidita. Hacer un esfuerzo, buscar, hacer lo posible, solucionar, perseverar, ¿cierto? Debemos hacer lo posible, buscar, solucionar, esforzarnos por familiarizarnos con los demás miembros del cuerpo. Hechos 2, o sea, que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil quedarse uno después del culto para conversar con alguien. No es porque lo que queremos es irnos a almorzar, hace hambre, pero yo digo no. El almuerzo espere 15 minutos. Voy a conversar con ese hermano con el que nunca converso. Porque yo quiero conocerlo, que él me conozca, quiero familiarizarme con él. No, terminó el culto, hermano, no ha dicho uno el amén y se teletransportaron como Goku, se esfumaron. Y uno dice, ¿qué se hizo la gente? ¿No? Se fueron porque hay que almorzar. Hoy no, porque hoy hay almuerzo aquí. Hoy vamos a almorzar aquí. 46. Y perseverando, ¿sí? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Comían cómo? Juntos, juntos. Pero perseveraban en esto, es decir, procuraban. Tercero, debemos orar por los demás miembros del cuerpo. Pregunta, hermano, ¿oras por tus hermanos? Efesios 6:18. ¿Oras por tus hermanos? No. ¿Oras por tus hermanos o solamente, Señor, que este año me den una buena liquidación, Señor, que este año me den buenas prestaciones, Señor, que me lleguen los zapatos que pedí por internet, Señor, que me amplíen el crédito porque este fin de año, que se agarren los almacenes de ropa porque voy con toda, Señor, que pueda viajar a visitar a mi mamá, que mis hijos puedan llegar para comernos la hallaca el 24. ¿Esas son tus oraciones? ¿O sientes la necesidad de orar por tus hermanos? Ahora, ¿cómo vas a orar por tus hermanos si ni siquiera sabes su nombre? O sabes el nombre pero no tienes la foto. No, Juanito, sí, Juanito. ¿Cuál es Juanito? No, Juanito, uno así, chiquito. No. Hermano, pero lleva un año asistiendo a la iglesia, Juanito. Sí, yo he escuchado a Juanito, pero es que no lo tengo en la memoria. Ah, no, mijo, tome vitacerebrina para que se le refresque la memoria. Orar por los miembros del cuerpo, Efesios 6:18. No os embriaguéis con vino. Ay, estoy en el 5. Bueno, tampoco, no se embriaguen con vino en esta Navidad. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia, nuevamente aparece la palabra perseverancia. Y súplica por todos los santos. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que orar en todo tiempo. Eso no quiere decir que voy a cerrar los ojos mientras voy en el carro, sino que tengo que buscar ocasiones donde yo pueda orar. Si estoy en una actividad, orar mentalmente, pero si tengo un tiempo, tengo que buscar esos momentos propicios para poder doblar mis rodillas y tener un tiempo a solas con Dios, constantemente, todos los días, velando en ello con toda perseverancia y súplica por mis hermanos, que son los santos, por todos los santos. Señor, yo te pido por mis hermanos, por este hermano que está enfermo, por este hermano que está débil en la fe, por este hermano que es muy cascarrabias, por este hermano que llega tarde, por este otro hermano, Señor, yo te pido por cada uno de ellos para que nos ayudes cada día, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero hay que orar por los hermanos. Y cuarto y último, debemos ayudar materialmente a los demás miembros del cuerpo si se hace necesario. Si se hace necesario, ya saben ustedes, ya tocamos un poquito de ese tema. Hebreos 13:16. Hebreos 13:16.
Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero entonces después nos vamos al otro extremo. Podemos ver al hermano arrastrándose del hambre, llevado en la inmunda, y no, nada. No se nos mueve el corazón, corazón de piedra. Ah, pero es que el pastor dijo que no seamos conchudos. Estamos hablando de que si hay un hermano en necesidad y yo tengo con qué ayudarlo, ¿cuál es mi deber? Ayudarlo. Ahora, si mi hermano lo que quiere es comprarse unos tenis de 500,000 pesos y me está pidiendo ayuda, pues yo le digo, no hermano, porque no los compro yo y no es una necesidad, pues cómprese unos de 100, cómprese unos de 60, con lo que, como dicen hermano, uno se cobija hasta donde le alcanza la cobija. Pero si es necesidad, el hermano necesita ir al médico, no tiene para la consulta, no tiene para los pasajes, le mandaron estos medicamentos y como ahora Gustavo Petro está saboteando el sistema de salud, entonces ya hay que hacer 5 horas de cola para que le den un sobre de acetaminofén. Y le mandaron los medicamentos y el hermano tiene que comprarlos. Bueno, vamos a ver cómo le podemos ayudar a ese hermano, porque es una necesidad. Y el autor a los Hebreos lo dice, ¿de qué? De hacer el bien y la ayuda mutua no debemos olvidarnos, porque de esos sacrificios Dios se agrada. Dios se agrada cuando ayudamos a un hermano que está en necesidad. Hechos 4, 34 al 35. Hechos capítulo 4. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, en la iglesia no había nadie aguantando hambre con la nevera vacía, pasando saliva, no. No había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Sí, hermano, que lo que me enseñaron a mí en la otra iglesia es verdad, hay que vender las propiedades y traerle la plata al pastor. Hay que sembrar. No, vea. Tenemos que tener claro algo. Estos se llaman textos narrativos. Los textos narrativos no implican un mandamiento expreso de Dios. En ninguna parte de este texto se nos está diciendo que si yo tengo 2 casas, tengo que vender una y traerle la plata al pastor. No es lo que enseña el texto. Es un texto narrativo. Para yo entender realmente lo que el texto narrativo quiere decirme, pues tengo que ir al resto del consejo de Dios y buscar un texto, ¿sí?, que me enseñe el principio que está detrás de esta historia, que ya lo leímos. Hebreos capítulo 13, versículo 16, de hacer el bien no os olvidéis. Ah, ¿qué estaba haciendo esta gente acá? Estaban haciendo el bien, estaban siendo generosos. Entonces, eso es lo que yo debo practicar, seguir ese ejemplo, ese espíritu de desprenderme para ayudar a otros. Porque no hay un mandamiento en la Biblia que diga que yo tengo que venderlo todo para dárselo a otro. No es que si vendo todo y se lo doy a otro, me quedo yo también en la ruina. Y después, ¿con qué trabajo? ¿Con qué como? ¿Ve? En la iglesia no es socialismo, esa es una doctrina satánica. Sistema de pensamiento que surgió en el corazón de un hombre que era un vago, un bueno para nada, llamado Carlos Marx, que prefirió dejar morir 3 de sus hijos de hambre que ponerse a trabajar y engañó al mundo. Un instrumento del diablo. No, eso no es bíblico. Tú tienes 3 casas, amén, hermano. Dile a Dios que te dé sabiduría para administrar tus 3 casas, el dinero que ellas te producen. ¿Tienes empresa? Amén, hermano. Que Dios te dé sabiduría. Pero porque luego hay por ahí algunos que dicen, si tú tienes una casa, el Señor te ordena que tienes que vender una y traer el dinero. No, esos son charlatanes, ladrones, aprovechados, mentirosos, enviados por Satanás para torcer la palabra del Señor. ¿Qué hay acá? Un ejemplo de generosidad. Yo tengo que ser generoso. Yo tengo que tener ese mismo espíritu. Pero eso va ligado también a la guía del Espíritu Santo y al uso de mi libertad de conciencia. Yo vuelvo y les digo, si un hermano quiere dar 1 kilo de arroz, Dios te bendiga.
Pero si alguien quiere dar una arroba de arroz, Dios te bendiga. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo demás es manipulación. Dios pone en tu corazón dar 1 litro de aceite, amén. Dios pone en tu corazón dar 2 litros de aceite, amén. Dios pone en tu corazón dar una papeleta de 125 gramos de café sello rojo, amén. Otro quiere traer 1 kilo de café aroma, amén. Es que a mí no me gusta el aroma. Pues se lo toma, hermano, porque es lo que le dieron. Si es que la gente ahora se volvió exigente, hermano. Antes, cuando estaba Venezuela más en crisis y vendían ese café en una bolsa transparente, que eso parecía tierra, todo el mundo se comía eso, se lo tomaba. Pero ya como la situación ha mejorado un poquitín, entonces no, ya sello rojo y es más, sello rojo sea Juan Valdés. Si Dios me da para Juan Valdés, amén. Me da para sello rojo, amén. Me da para aroma, amén. Me da para Galaviz, amén. Y si no hay para café, hermano, tome agua. ¿Cierto? Vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana que viene continuaremos con el siguiente deber corporativo, compromiso, responsabilidad corporativa de los hermanos de la iglesia. ¿Listo? Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la que nos guía, nos ilumina y nos enseña lo que tú demandas del hombre. En esta ocasión, tu palabra nos ha enseñado que debemos buscar, procurar la comunión con nuestros hermanos. Debemos servir a nuestros hermanos, porque de esa manera les servimos a Cristo. Padre, muchísimas gracias. A tu nombre la honra y la gloria, en el santo nombre de tu Hijo amado. Amén. Sublime gracia del Señor.